Para comenzar con la etapa de simulaciones correspondiente a la práctica 6, vamos a empezar simulando un circuito rectificador de media onda con carga resistiva. El diagrama esquemático de este circuito rectificador de media onda es bastante simple. Es un circuito que va a estar alimentado con una corriente alterna de 120 volts a una frecuencia de 60 Hz. Las diferentes formas de onda que yo voy a ir obteniendo a lo largo de la simulación van a depender del ángulo de disparo del tiristor. En este caso, el ángulo de disparo del tiristor yo lo voy a poder estar modificando con este circuito que se le llama circuito de control para ángulo de disparo. En este caso yo voy a hacer la simulación con una frecuencia dentro del circuito de control de ángulo de disparo de 120 Hz y voy a tener un ángulo de disparo también de 120. Lo primero que voy a obtener como gráficas van a ser las gráficas de señales de voltaje de entrada y salida. Así que voy a empezar la simulación del circuito y voy a seleccionar las dos variables que correspondan. Y esta es la forma de onda que yo voy a estar obteniendo para mis señales de voltaje de entrada y salida. Y también me están pidiendo las gráficas de corriente de salida y voltaje en el SSR. Para poder obtener estas gráficas voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar los valores que debo de desear y aquí voy a tener ya listo las dos formas de onda que me están pidiendo en la práctica. Ahora vamos a realizar la simulación de un circuito rectificador de media onda con carga resistiva e inductiva. El diagrama esquemático es exactamente el mismo que el anterior, nada más que en este caso ahora se le está agregando un inductor, pero los valores de alimentación siguen siendo los mismos. Y en el circuito de control de ángulo de disparo vamos a tener los mismos datos, 120 Hz y un ángulo de disparo de 120. Las gráficas que vamos a obtener en este circuito van a ser las mismas también. Vamos a graficar las señales de voltaje de entrada y salida. Así que vamos a simular el circuito y vamos a seleccionar las variables correspondientes. Aquí las tenemos. Y también vamos a graficar la corriente de salida y el voltaje en el SSR. Y aquí tendríamos las dos gráficas que nos está pidiendo la práctica. Bueno, ahora vamos a explicar el circuito simulado de un rectificador de onda completa únicamente con carga resistiva. Aquí utilizaremos como fuente de entrada una fuente de onda sinusoidal con un valor de 141.42 volts a una frecuencia de 50 Hz. Aquí lo que básicamente de lo que trata este rectificador de onda completa es que utilizaremos cuatro tiristores simulando o más bien haciendo una analogía al que podría ser también un puente de diodos. En estos, la manera en que la señal de salida será controlada será mediante el disparo que realizarán estos tiristores. El ángulo de disparo puede ser controlado por este controlador de circuito cerrado en el que únicamente nosotros tendríamos que variar lo que vendría siendo el ángulo de fase, dependiendo de qué control queremos que se lleve a cabo. Para dar una demostración en lo que consiste esta simulación, o más bien para obtener una respuesta gráfica del voltaje de salida en la carga resistiva, simularemos lo que viene siendo el voltaje inicialmente, el de entrada, que sería el de la fuente sinusoidal, que sería este, y podemos notar que obtenemos una forma de onda sinusoidal.
Esta sería la señal que entra en el circuito. Sin embargo, si nosotros ahora graficamos únicamente para que quede más detallado, podemos graficar por separado lo que viene siendo el voltaje en la carga resistiva, para darnos cuenta que efectivamente las formas de onda que obtenemos ahora es una señal continua dentro de- del semiciclo positivo. Esto quiere decir que aquí sí ya se reguló a una carga directa a comparación de como nosotros la teníamos inicialmente. Esto lo podemos también comparar ya en una sola gráfica. Eh, Aquí añadimos ambas señales, tanto de entrada como de salida, y aquí vemos cómo la señal se rectificó a ser una señal únicamente directa. Sin embargo, también podemos toparnos con la opción de incluir lo que viene siendo una carga inductiva, como se muestra aquí en el circuito. Una carga inductiva, por su naturaleza, sabemos que conduce un voltaje opuesto a lo que vendría siendo la señal de entrada. ¿Esto qué provocaría? Bueno, provocaría básicamente que uno de los tiristores, en este caso podría ser un par de tiristores, no dejara de activarse, por lo que a la salida del circuito nosotros obtendríamos lo que vendría siendo una corriente que no dejaría de activarse, que permanecería activa hasta un cierto punto, digámoslo así. Esto lo podemos observar gráficamente si nosotros graficamos lo que viene siendo la carga, la corriente en la carga. Vemos cómo esta permanece en un constante crecimiento, que esta es el resultado que produce la inductancia, la naturaleza del inductor dentro del circuito. Además, también podemos observar lo que vendría siendo el crecimiento en las señales, en las señales de corriente de cada par de tiristores. Aquí, por ejemplo, podríamos simular lo que vendría siendo el, la corriente de este par de tiristores, que sería el IT14 y el IT15. Aquí podemos además apreciar que hay una sincronización entre ambos. Esto quiere decir que conducen la misma señal de corriente. Además de ello, podemos graficar el otro par de tiristores, que vendrían siendo el IT24 y el IT23, que son los medidores de corriente colocados. Y podemos ver los intervalos, o más bien las alternancias que existen entre uno y otro en cuestión de la activación, dependiendo del semiciclo en que se encuentra. Eso también puede entenderse cuando nosotros tenemos una señal continua, ya que aquí en la carga obtenemos una inductancia que supera por mucho lo que viene siendo su valor. El valor de la inductancia representa un valor numérico mucho mayor que el de la resistencia, por lo que provoca que nosotros obtengamos una señal continua y no discontinua en caso de haber sido un caso opuesto. Este es un circuito de rectificador de onda completa semicontrolado, que básicamente, a diferencia de los demás circuitos, este únicamente cuenta con dos SSRs, que vendrían siendo estos dos tiristores, que serán los encargados de controlar la rectificación en las señales positivas y negativas. Este par de tiristores tendrán además un acompañamiento de estos dos diodos, que entrarán en activación dependiendo del semiciclo en que se encuentren. Además, tendremos aquí un diodo que estará en paralelo a la carga. Que bueno, básicamente cuando la señal de entrada comience, por ejemplo, en el semiciclo positivo, como ya sabemos anteriormente, comenzará con conducir este tiristor en cuestión del ángulo de disparo que será activado, dependiendo de a cuál le hayamos modificado en el componente de alpha controller. Este tiristor será disparado
y, y mandará lo que son las señales sinusoidales a la carga. Sin embargo, cuando entre en activación lo que viene siendo el semiciclo negativo, entrará en activación el otro tiristor, que antes de ello, lo que haría este diodo que está en paralelo a la carga, con la carga del resistor e inductor, es que este permitirá una continuación en la rectificación de la corriente en cuanto este deje de operar. Sin embargo, lo que este segundo tiristor provocará es que va a invertir la polarización de de la señal que esté mandando este diodo en paralelo. Y cuando además este entre en activación, va a invertir la polaridad y este dejará de conducir. Una vez también que este tiristor y este diodo se desactiven. Y es cuando este tiristor junto con este diodo entrará en activación. Para mostrar que sí se rectifican efectivamente la señal de salida, podemos simular lo que viene siendo el voltaje tanto en la señal de entrada, que obtenemos aquí la onda sinusoidal, y la comparación del voltaje de la salida y del voltaje de entrada. El voltaje en la carga y el voltaje en la entrada. También los comparamos y obtenemos que efectivamente si se rectifica la señal a una señal continua en comparación a la señal de corriente alterna que teníamos a la entrada. También podemos graficar lo que viene siendo la continuidad de la corriente que obtenemos en la carga. Como aquí podemos graficar, por ejemplo, los par de componentes que tenemos aquí, que sería eh, el tiristor 1 junto con el diodo número 3, que sería la corriente del diodo 3 y la corriente del tiristor 1. Y vemos que hay una sincronización entre ambos, que ambos conducen la misma corriente. Además, también podemos simular el otro par de componentes que son los encargados del semiciclo negativo de la rectificación, que vendría siendo, aquí simularemos la corriente del tiristor 2 y la corriente del diodo 2, que sería I2 y la IT2. Y también obtenemos lo que es la alternancia con respecto al semiciclo positivo. Este sería del semiciclo positivo y este sería del semiciclo negativo. Obtenemos la rectificación a una señal de corriente continua. Mm. Ahora vamos a realizar la simulación de un circuito rectificador trifásico de onda completa semicontrolado. Este tipo de rectificador trifásico tiene una carga RL, como la podemos ver aquí, tiene una resistencia y un inductor. Y también, a diferencia de los demás circuitos que hemos simulado, este circuito rectificador tiene tres tiristores y cada uno de estos tres tiristores tiene un ángulo de disparo. Y también, al igual que en las demás simulaciones que hemos realizado, el ángulo de disparo de cada uno de los tiristores se puede modificar mediante un circuito de control de ángulo de disparo. En este caso, nosotros tenemos los tres tiristores, pero cada uno de ellos tiene un ángulo de disparo independiente. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar de tres circuitos controlados, de tres circuitos de control para el ángulo de disparo. Y también es importante que cada uno de estos circuitos de control estén desfasados. Por ejemplo, el circuito de control correspondiente al tiristor 1 tiene un ángulo de disparo de 0. El circuito de control 2, que le corresponde al tiristor 2, tiene un ángulo de disparo de 120. Y el circuito de control 3, que le corresponde al tiristor 3, tiene un ángulo de disparo de 240. En la simulación de este circuito rectificador trifásico,
nosotros vamos a considerar todas las combinaciones posibles y las vamos a graficar. Así que vamos a empezar la simulación del circuito y vamos a empezar a graficar las combinaciones que nos está pidiendo la práctica. Primero nos pide graficar el voltaje en el diodo 2 y el voltaje en el tiristor 3. El voltaje en el diodo 2 y el voltaje en el tiristor 1. Voltaje en el diodo 3 y el voltaje en el tiristor 1. Y así quedarían las primeras tres gráficas de las 6 combinaciones que tenemos que realizar en este tipo de circuito, porque en total yo voy a tener 6 combinaciones diferentes. Antes de hacer las otras tres voy a cerrar esta ventana para poder graficar otras tres y se puedan visualizar de una mejor manera. Ahora voy a graficar el voltaje en el diodo 3 con el voltaje en el tiristor 2, voltaje en el diodo 1 con el voltaje en el tiristor 2 y el voltaje en el diodo 1 con el voltaje del tiristor 3. Y estas serían las otras tres tipos de combinaciones que yo puedo obtener con el circuito. Bueno, ahora estudiaremos algunas de las aplicaciones que pueden llegar a tener los rectificadores en la vida real, que por ejemplo, en este caso utilizaremos a la salida, alimentaremos un motor de corriente directa para variar lo que vendrían siendo las velocidades a las que giran las revoluciones por minuto del motor. Para ello, utilizaremos un rectificador de corriente alterna a corriente directa semicontrolado en el que tendremos dos ramas cuyo contenido estará compuesto por un tiristor y un diodo en cada rama. La finalidad de esto es que ya que un rectificador semicontrolado puede trabajar en un solo cuadrante, la finalidad es obtener una respuesta o una señal de una sola polaridad. Esto, por ejemplo, sabemos que en los motores de corriente directa, al variar las polaridades de lo que vendría siendo el voltaje de entrada, habrá un cambio en el sentido del giro del motor. Entonces, para este caso, nuestra única finalidad es variar las velocidades y no el sentido del giro. Por ello, es lo más óptimo para la utilización de este motor. Entonces, nosotros utilizaremos como una fuente de corriente alterna, que sería la que alimentaría el circuito, una fuente de 141 volts y a una frecuencia de 50 Hz. Aquí, como vemos, alimentaremos este motor de corriente directa al cual le conectamos un encoder. Este será el responsable de medir lo que son las revoluciones por minuto a las que gira el motor y al final se le aplicará una carga que inicialmente estará en cero, con una constante de torque de cero. Esto para no aplicarle ninguna carga hasta el momento, para observar inicialmente la respuesta que obtenemos del sistema. Como anteriormente sabemos, todo este circuito eh, estará controlado por los disparos de los tiristores, los cuales podremos modificarlos gracias al alfa controller, en el que nosotros podremos variar lo que es el ángulo de disparo y obtener variaciones en las respuestas del circuito. Para comenzar con las respuestas podemos comenzar con obtener la rectificación del voltaje de entrada con respecto al voltaje de salida. Graficamos ambas señales y vemos la rectificación que hay una con respecto a la otra. Aquí obtenemos como color azul el voltaje que se obtiene en la entrada, que es sinusoidal, y el voltaje de salida, que sería ya el voltaje rectificado. Además de ello, podemos observar la corriente que obtenemos
del circuito en la carga o en la salida y obtenemos este valor que llega casi hasta los 175 amperios, el cual este sería como el pico máximo, el cual se regula hasta aproximadamente, aquí no lo podemos apreciar completamente, pero sí vemos que se va como estabilizando en un valor aproximado de 75 amperios. Además, gracias al encoder que, como lo mencioné anteriormente, colocamos al final del motor, podemos observar lo que son las revoluciones por minuto a las que está girando dicho motor. Para ello, graficamos lo que es el voltaje, aquí que lo utilizamos como una señal para graficar la señal del encoder. Y observamos que va en un crecimiento casi lineal hasta un valor que supera las 800 revoluciones por minuto. Como lo dije anteriormente, comenzamos con una carga, con una constante de torque en la carga de cero para observar únicamente el funcionamiento o la respuesta de este circuito sin ninguna aplicación de carga. Sin embargo, si nosotros aplicamos, por ejemplo, como lo menciona la práctica, una constante de torque a la carga de 40, ahora podremos simular y observar la respuesta que obtenemos ahora al aplicarle dicha carga. Podemos comenzar por comparar el valor de la corriente en la carga en la salida. Lo graficamos y vemos que el valor disminuye un cierto grado. Aquí supera casi levemente lo que son los 150 amperios con respecto a los 175 amperios que teníamos anteriormente, pero vemos que la estabilización ocurre en un nivel mayor, ya que ahora este se estabiliza aproximadamente a los 100 amperios. Esto producto de la carga que le acabamos de aplicar. Y más notoriamente lo podemos observar lo que vendría siendo la influencia que tiene la carga sobre el motor. Ya ya en la salida, si graficamos ahora lo que son las revoluciones por minuto que obtenemos ahora. Como podemos observar, aquí comienza casi también linealmente en incremento lo que son las velocidades, eh, llegando a un valor casi superior, o más bien superando ligeramente en este lapso de tiempo a lo que son las 600 revoluciones por minuto. Esto también, como lo acabo de mencionar, es producto de aplicarle la carga, ya que eh, puede existir que el motor ya no, gracias a que no le aplicamos un mayor voltaje a la entrada, a la fuente que está alimentando el circuito, y sigue girando a la misma intensidad que cuando no tenía una carga, y la variación que ocurre al aplicarle que en este caso es con una constante de torque de 40, la velocidad del motor disminuye si no aumentamos lo que vendría siendo la alimentación del circuito. Esto podría variar incluso aplicándole una mayor o menor carga, o además podemos modificarla si es necesario del ángulo de disparo de los tiristores. Y bueno, este es un ejemplo del cómo se podría aplicar los rectificadores de corriente alterna a corriente directa en la vida real.